A partir de este momento, presentamos La Casa del Alfarero en radioelsalvadordelmundo.com. Como barro en tus manos me dejo moldear, tus caricias me dan libertad. Muy buenas tardes, mis hermanos, bienvenidos un miércoles más a La Casa del Alfarero. Cada miércoles sin duda lo disfrutamos, cada miércoles es un programa especial, es un tema inspirado por Dios cada miércoles para tocar primero nuestros corazones y luego todos ustedes que nos están escuchando. Cindy de Bolaños conduce para ustedes ahora junto con Manolo Aguirre, y tenemos una invitada sumamente especial y queremos que se presente, que ustedes ya la están viendo ahí y todos la conocen. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María José Guardado, así que estoy súper feliz de estar acá compartiendo este tema especial con ustedes. Majito, mira, contale a todas las personas que nos escuchan en qué grupo le servís al Señor y hace cuánto que estás en la Como. Ok, yo le sirvo al Señor en los grupos de jóvenes, tengo 21 años de convertida, conocí en este caminar a mi esposo Fernando, que hace poco cumplimos 13 años de casados. Tengo 3 hermosos hijos, así que todo para la gloria de Dios. Me encanta, Majito. Y el tema del programa de esta tarde, la oración tiene poder. Una frase conocida, una frase que es normal para nosotros, que la vivimos, pero que ahora vamos a profundizar en ese tema. Pero antes de hacerlo, vamos a dar esa pequeña muestra de cómo la oración tiene poder. Manolo, si empezamos con la oración del programa, por favor. Claro que sí, con gusto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, mi Dios, por este momento, por este programa tan hermoso que tú inspiraste. Te queremos pedir e invitarte a que estés aquí con nosotros. Que estemos los 4, porque no te queremos como un invitado más, te queremos que seas parte de todo lo que vamos a hacer aquí. Padre, te entregamos todo lo que vamos a decir, lo que vamos a escuchar, para que tú muevas nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos, para que todo lo que se ve aquí, Señor, sea inspirado por ti y que sea para tu gloria, que sea tu voluntad. En el nombre de Jesús quedamos reunidos. Amén. Amén. Majito, bueno, yo feliz de tenerte aquí y yo les decía que en el programa, yo estoy feliz porque tengo a Majito de Manolo que siempre hablamos de tantas cosas del Señor y vemos las maravillas, podemos testificar de lo que Dios ha hecho. Y mira, de verdad que la oración tiene poder y este es un tema natural para nosotros, normal, lo hemos hablado y hemos escuchado cualquier cantidad de prédicas, cualquier cantidad de mensajes, rediles enteros, asambleas, misas, pastoreos, etcétera, 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 del tema de oración. O sea, es un tema súper familiar, constante y familiar, pero no necesariamente algo que practiquemos todos de la misma manera a lo largo de nuestra vida. Y yo quisiera quizás, Majito, empezar el programa con lo que siempre dejamos de último, que es el testimonio, pero quizás ahora que tú nos puedas compartir tu experiencia personal en tu relación con Dios. ¿Cómo ha sido tú tener 21 años de convertida? Y son 21 años de una historia de amor con Dios. Amén. Que me imagino que ha cambiado, como con el esposo, ¿verdad? Que uno tiene diferentes momentos con las amigas, con las papás, iguales con Dios. Hay diferentes momentos y diferentes etapas en nuestra relación con Dios. ¿Cómo fue tu oración antes? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Cómo es tu oración ahora? Bueno, realmente es un honor poder estar aquí con ustedes y como tú bien decís, y el tema de este momento, de este encuentro que tenemos, que es la oración tiene poder. Yo tengo 21 años de convertida y yo te podría decir que he tenido mis momentos altos y bajos con el Señor. O sea, en la comunidad siempre nos han inculcado en todo momento que tenemos que orar, mas sin embargo, yo creo que son las cosas que más nos cuestan a nosotros
seguidores del Señor, hacerlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros primero dejamos? Muchas veces es la oración. Y uno de los obstáculos que nosotros tenemos es el tiempo. Y yo conocí al Señor a mis 17 años y te podría decir que de repente el deseo de querer estar con Dios estaba y posiblemente tenía mis momentos de oración al inicio de 10 minutos, de llenarse en una asamblea, de tal vez vivir al inicio mis momentos de oración solamente tal vez en la asamblea y durante toda la semana olvidarme en algún momento de ese momento de oración o si iba a redil, en el momento del redil tener como mi alimento. Y posiblemente eso en algún momento me bastaba, ¿verdad? Decir, bueno, estoy caminando en el Señor y si oro o tengo mi momento de encuentro con Dios en mi asamblea y tengo mi momento con Dios en el redil o en mi misa, ya son 3 días, ¿verdad? De los que yo estoy cerca del Señor, pero el Señor siempre te va pidiendo un poco más, porque 3 días posiblemente no son suficientes. Yo te puedo decir que mi relación con el Señor siempre ha sido bonita, pero yo me he visto caracterizada y yo se lo digo al Señor, que yo he tenido como alertas, o sea, cuando a mí comienza como una queja en mí, cuando las cosas no me gustan, incluso cosas comunitarias, o sea, que yo te puedo decir, no me parece lo que mi líder dice, no me parece tal cosa. Para mí, yo la he logrado identificar como mi alerta, tengo que intensificar mi oración y que tengo que verme porque hay algo que está mal, o sea, hay algo que no está funcionando correctamente en mi vida. Y yo me acuerdo, bueno, en jóvenes como era todo nuestro, o sea, teníamos muchas dinámicas y que tal vez no te sentías alejada de Dios por también tener tus momentos de oración, orar, pero tal vez no de una manera tan constante de decir mi oración de todos los días, 1 hora o más tiempo o el tiempo que tú pudieras llegar a tener, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que uno de mis momentos como que yo reaccioné y que me di cuenta de eso fue que había algo que no estaba bien en mi vida espiritual cuando yo después de tener a mi tercer hijo. Y yo dije, hey, no estoy bien, no quería ir a misa. Vino en mí un desánimo bien grande, un desánimo porque sentía que no estaba pasando nada. En ese tiempo yo estaba en Emanuel. Y yo me acuerdo, incluso Manolo me había dicho, mira, ¿sabes qué? Prepara una charla. Y yo creo que patalía, creo yo, en mi interior, porque yo no quería hacer nada, o sea, y yo me acuerdo que Dios me confrontó, o sea, yo me comencé a quejar de un montón de cosas a mi alrededor, y no solo comunitarias, sino que en mi vida, una queja constante. Y tuve que esperar tocar fondo en mi vida espiritual de sentirme, ¿sabes? Desgastada, vacía, de decir necesito, o sea, te necesito. Cuando comencé a enfermarme, cuando comencé a ver un montón de cosas, mis hijos se enfermaban, era una rueda de caballito terrible, y yo me acuerdo que pasé hasta 3 meses sin ir porque mis hijos se enfermaban, yo me enfermaba, mis hijos se enfermaban, yo me volví a enfermar. Y Dios se encargó de rescatarme, y esa fue mi primera vez que yo dije, toqué fondo. Y comenzó un proceso, y yo dije, Fernando me dijo, el padre dijo en misa, hoy que fui a misa, me dijo, me iban a operar por unas migrañas de las cordales, y me dijo, ¿será que Dios está llamando a tu puerta? ¿O será que es para purificación lo que tú estás pasando, de las enfermedades que estaba pasando? Y yo sabía que purificación no había nada en esos momentos si no estaba cerca de Dios, si la oración la había dejado por completo. Y le dije, me está llamando, Señor. Y lloré como no tenés idea. Y me fui a misa y le dije, quiero que me rescates. Y comencé a hacer el sacrificio de ir todos los días a misa. O sea, de decir, voy a dejar a mis hijos al colegio y voy a ir todos los días a misa. Y el Señor poco a poco me fue enamorando.
me fue reconquistando. Yo necesitaba ser restaurada. Y a pesar que mucha gente me decía, ¿crees que ore por ti? O sea, había gente alrededor hablándome y diciéndome, hey, te tengo en mis oraciones. Pero había algo en esos momentos que mis oídos estaban cerrados completamente. El Señor, tiempo después, como 1 año y medio después de eso, nos llamó otra vez a servir a los grupos de jóvenes. Y claro, en el movimiento de hay que tantas cosas que hay que hacer, ¿vea? En los grupos siempre hay muchas cosas que hacer. Yo le decía, o sea, mi oración estaba, pero sabes que en algún momento mi oración estaba afanada. En esos momentos, o sea, llegó un punto en que mi oración se volvió un afán por querer hacer, por querer solucionar, por lo que pasa en mi casa, por 10,000 cosas. Yo le decía, Señor, no puede ser, o sea, quiero disfrutar. Si tú me estás poniendo en algo, quiero disfrutarlo. Y ahí se viene el 2020, la pandemia. Tener momentos y encuentros con Dios donde tú sabes que sí, Él te habla, que sí te responde, que sí estás con Él, pero tal vez no es la mejor manera de estar con Él. Y se vino la pandemia, y en ese proceso de la pandemia, y yo en algún momento lo he comentado, lo comento porque realmente me sacudió. Mis hijos me comenzaron a ver en un tono como sabes, como enojada, o sea, la pandemia me encerró y me hizo sacar a flor de piel lo que hay adentro de tu corazón. Y entonces me comenzaron a molestar un día, o sea, en la misma confianza y fregadera que tenemos en una cena, me comenzaron como a decir, oye, que mi mamá bien amargada, bien amargada. Y esas palabras de qué amargada, yo no pude, o sea, sentí que Dios me quitó un velo completamente ese día. Y yo dije, no puede ser. Esa noche llovió, se vino un tormentón, los días en la pandemia que estaba cayendo un tormentón terrible, ¿vea? Y se vino un tormentón y yo no pegué ojo, o sea, llorando y diciéndole, Señor, no quiero ser amargada, libérame, quiero ser libre. O sea, ¿qué está pasando entre tú y yo? Porque esto no es lo que tú quieres para mí. Tú has prometido una vida en abundancia y esto no es lo que tú quieres para mí. O sea, quiero que me transformes. O sea, te entrego todo lo que soy, lo que tengo, y comencé nuevamente a refugiarme realmente como necesitaba refugiarme. O sea, no a pensar en esas cosas, impedimentos que yo sentía como esos escalones. Yo le dije, Señor, ahorita quiero que me rescates. Quiero que ser como tú quieres que yo sea. Y revelame, así como me has revelado que he sido amargada, revelame lo que hay adentro de mi corazón. Porque yo no puedo ser luz afuera y adentro de mi casa no estar bien. No puede ser. Y no puede ser que yo diga que te siga y que no me dé cuenta de lo que hay adentro de mi corazón. Y cuando me di cuenta, y en oración el Señor me comenzó a desquebrajar. O sea, le permití primero que me dijera, sí, sos amargada, sí, sos enojona, sí, sí te cuestan un montón de cosas, sí, en algún momento sos soberbia, sí, le había estado diciendo que me costaba adelgazar, o sea, me costaba, y me mostró tener el pecado de la gula. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? Y me comenzó a desquebrajar. Y cuando me vi como era, tal cual, y me acepté que era de esa manera, el Señor me levantó y me dijo, no te quiero así. No te quiero así. Y confía que te voy a levantar, pero búscame. Búscame. En la pandemia, una de las cosas que a mí más me marcaron era pensar que me iba a morir y no sabía qué iba a pasar. Yo le decía, Señor, yo sé que tengo la salvación puesta, yo sé, yo ya te acepté como mi Señor y Salvador. ¿Cuánto tiempo tengo que pasar en el purgatorio, Señor, por no darme cuenta de cómo soy?
Y entonces le dije, quiero luchar, quiero ser agradable a ti. Y me cuesta el día de hoy, pero en ese proceso el Señor me ha ido como quitando escamas. O sea, yo solo me imagino la parte del ciego cuando el Señor lo sana y le comienza a quitar las escamas, que Él se comienza a quitar las escamas para poder ver. Pues lo mismo, que te muestra tal como tú sos y lo que Él quiere trabajar en ti. Entonces, mi oración al día de hoy es pedirle al Señor que todo eso que a mí me cuesta ver, Él me lo muestre. Y no quedarme solo con saberlo, o sea, busco qué hacer para ser libre de la manera como Él quiere. Y que al final todo es obra de Dios. O sea, Señor, aquí le he dicho, soy débil. No soy nada. Te necesito. Entonces, creo que el Señor me ha ido enamorando, me ha ido conquistando, me ha ido revelando, porque no existe verdadera relación con Dios si nunca te muestra lo que hay que cambiar en. Gloria a Dios. Realmente qué lindo. Y ¿sabes lo que más me llama la atención? Tener 21 años de convertido. Pero me estás hablando de una pandemia. Me estás hablando de que eso fue hace 2 años. Sí. Y para cualquiera de los que nos está escuchando, hasta para nosotros mismos, yo me puedo creer Superman porque tengo 23 años de convertido y que yo me las puedo todas. O tú misma podés decir, tengo 21, ¿qué me van a enseñar ahorita? Pero Dios siempre tiene la misericordia. No es que nos venga a castigar, nos viene a decir, estoy aquí con vos y te quiero mostrar que lo que necesitas es que te acerques más a mí. ¿Verdad? O sea, esa misericordia no solamente es para aquel chiquitito, es para también los grandes o los medianos en el camino, ¿verdad? No estoy hablando de crecimientos o de que unos somos más que otros. Exacto, sino más en el tiempo nos podemos llegar a alejar de Dios inconscientemente, a pesar de que estamos pegados a Él. ¿Verdad? Pero qué lindo realmente que vos tengas la valentía de acercarte y de entender qué es lo que Dios te está diciendo para que volvás otra vez, ¿verdad? En su misericordia, que volvás a ser como empezaste. Amén. Amén. Y sabes que una cosa con lo que Manolo dice, no solo como empezaste, porque vivimos a veces en el recuerdo de qué bonitos fueron aquellos tiempos del primer amor, ¿verdad? Y entonces Apocalipsis te habla del amor del principio y es válido regresar al amor del principio, pero hoy por hoy, y lo hemos hablado en programas anteriores, por ejemplo cuando vino Julito Vargas, de hoy un amor maduro en la fe, ¿verdad? Ya no un amor emocional, sino un amor que te sorprenda, un amor que te deje la capacidad de sorprenderte, porque yo creo que eso nunca se nos puede acabar, la capacidad de asombro de lo que Dios hace en nuestra vida, pero sí un amor maduro. Pero Majito, eso que tú hablas, unido a lo que Manolo te dice, requiere sacrificio. Sí. Y quizás es el abono que yo quería hacer. ¿Cómo fue el sacrificio? ¿Hay un sacrificio? Sí. Sí, o sea, la relación con Dios, tenés que nutrirla, se tiene que valorar, se tiene que buscar en todo momento. Y realmente, como tú decís, y te quiero poner como un pequeño ejemplo, o sea, ¿cómo es el árbol de bambú japonés? Lo oí hace poco, ¿cómo es el crecimiento? ¿Verdad? El crecimiento de este es... tal vez no se ve que crece mucho los primeros 7 años de vida del árbol, del bambú japonés. Pero después de esos 6 años de vida, hay 6 semanas, algo así, donde ese bambú crece por sobre todas las cosas. Entonces yo podría decir 21 años, puchica, ¿cómo es? 21 años, ¿verdad? 21 años, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Y tal vez parte de la bendición o el fruto de lo que yo puedo ver hoy ha sido el 21 años que yo he estado también caminando en el Señor. Y nunca puedo ver atrás como no existió bendición, porque bendición ha existido, solo que hoy es mejor. Y tal vez después te hablo del sacrificio. Gloria a Dios, porque nos tenemos que ir.
a un corte comercial. Así que vamos a escuchar una hermosa alabanza, ¿verdad? Y nos vemos en un ratito, mis hermanos. ¿Por qué debo agradecerte hoy? Si me preguntaras ¿cuál sería mi mejor canción para ti? La verdad que nada es suficiente comparado a lo que tú me das. Y aunque yo trate de sorprenderte, no podré. Por el cual tardé, si me preguntaras por qué muchas veces rechacé tu amor. La verdad que no tengo palabras, no existe una explicación, pero si de algo te sirve, aquí está mi corazón. Un corazón que te agradece todo lo que has hecho. Un corazón que solo quiere sentir tu amor. Un corazón que ya no quiere más sentirse solo, que no quiere más dolor, porque a tu lado encontró el amor. Preguntarás cuán dispuesto estoy para seguirte. Si me preguntarás si por ti no dejaría todo, te diría que aprendí que nada es suficiente. Veo más claro si te tengo a ti, que quien te tiene lo ha ganado todo. Y aquí está que te agradece todo lo que has hecho. Un corazón que solo quiere sentir tu amor. Un corazón que ya no quiere más sentirse solo, que no quiere más dolor, porque a tu lado. Un corazón que te agradece todo lo que has hecho. Solo quieres sentir tu amor, solo quieres sentir tu amor. Corazón que ya no quiere más sentirse solo, que no quiere más dolor, porque a tu lado encontró el amor. Contigo encontré el amor, contigo encontré el amor, contigo yo encontré el amor. Continuamos con La Casa del Alfarero. Gracias, mis hermanos, por disfrutar esta hermosa alabanza. Pero ahora queremos seguir escuchando ese hermosísimo testimonio de nuestra amada Majito. Pero nos quedamos en que sí existe un sacrificio. Pero ¿qué puede existir entre un sacrificio para una oración? Explícanos, por favor, qué pasó en tu vida. Realmente no hay un resultado sin sacrificio. O sea, y te pongo el ejemplo, lo más mundano. Yo quiero tener six-pack en el estómago y quiero los cuadritos. No existe ese resultado
si no existe el sacrificio de ir al gimnasio día a día, ¿vea? Al principio te va a costar, te van a doler las piernas, etcétera, etcétera, pero va a llegar en un tiempo prudencial que lo vas a lograr a conquistar. Entonces, los sacrificios que tienen que comenzar a existir en nuestra vida de oración, como para yo poder tener un fruto bueno, uno, que yo no puedo dejar a un lado mi lectura de palabra, ¿vea? Eso por sobre todas las cosas. Yo creo que una de las cosas que comenzó a desencadenar todo esto es que yo me hice el propósito de comenzar, o sea, en 21 años, o sea, te puedo enseñar, mi Biblia está manchada de inicio a fin, completamente. O sea, y he manchado diferente, pero nunca la había leído completa. Voy a la mitad, ¿vea? Pero yo dije, no puede ser. Y me inspiró mi mamá, por ejemplo, en algo tan sencillo que venía año con año. Mira, leí la palabra de Dios todos los días, pero de inicio a fin la tenés que leer toda. Y yo dije, lo voy a hacer. Y comencé a leer desde Génesis, ¿vea? Yo dije, la voy a comenzar a leer desde el inicio. Y puede ser que alguien diga, yo lo voy a hacer como lo hace la comunidad. O sea, en algún momento me dicen, lee el Evangelio del Amor, después lee los Evangelios, lee las cartas, las epístolas, y luego te vas al Antiguo Testamento. Pero yo la comencé a leer desde Génesis. Y el hacerme el hábito de levantarme todos los días y leer la palabra de Dios 1 o 2 capítulos me ayudó un montón. O sea, ese fue mi primer sacrificio. Y luego yo le decía, necesito conocerte. O sea, tengo que esforzarme yo para que mi oración, si al día de hoy oro, pero que sea una oración de todos los días. Y después de leer la palabra de Dios, ponerme a rezar, aunque estábamos tal vez en pandemia y oía que me gritaban y yo les decía, no, este tiempo voy a estar yo aquí, así que se entienden con alguien más, se entienden con Fernando, se entienden con la empleada, con quien esté allí en esos momentos, o se resuelven solos, porque este es mi momento. Si se levantaban tempranito, pues vea, y sí existió como ese sacrificio de decir, sacrificio lo hablo porque, y puede decir que es feo sonar como un sacrificio orar, porque después es un deleite, ¿vea? De estar en la presencia de Dios es un deleite. Es que eso mismo te iba a decir yo, porque claro, se oye feo en la palabra sacrificio, porque es como cabal, como que algo te pesa, pero creo que es bueno aclarar eso que estás diciendo. Es un deleite cuando tú estás delante de Dios, pero creo que sí es un sacrificio porque te lleva a sacrificar tu carne, a decir, este momento es para Dios. O sea, este momento es para mi Señor. Y posiblemente pensar en tu día a día, o sea, tantas cosas, y más casado uno, vea, con hijos, y o sea, uno piensa que de joven se complican las cosas porque tengo que estudiar, porque tengo que trabajar al mismo tiempo, pero después se vuelve más cansado también porque hay que trabajar, hacer las cosas de la casa, tenemos hijos, están insistiendo y pidiendo un montón de necesidades, ¿vea? Allá tengo afuera llorando todos, ¿vea? Ahorita, pero y lo oigo, pero se vuelve un momento de que fácilmente se te olvida. O sea, en el transcurso del día y decís, ay, me levanté tarde. Sacrificio porque implica que tal vez si te toca o tú te levantas a las 6 de la mañana, te va a implicar levantarte a las 5. O si te levantas a las 5, te va a implicar levantarte a las 4. Y eso es morir a tu carne, eso es un sacrificio que después produce deleite, sí, y que vas a ver los frutos, porque poco a poco en tu vida vas viviéndolo como una lluvia constante en ti, o sea, se produce... Ahorita quisiera darle vuelta al ejemplo que tú estás poniendo de tu vida. Vámonos al otro lado de la moneda con alguien que lo está viviendo al revés. Tú hablas de ese deleite, de ese delicia, de la dulzura de estar en la presencia de Dios. ¿Qué pasa cuando hay áreas de cambio que no se dan? ¿Qué pasa cuando no ocurre un cambio en la vida de alguien? ¿Por qué no ocurre un cambio? Tú, en tu testimonio, tú hablabas de ese círculo, ¿verdad? De lo que pasaba y la prueba y no sé qué.
¿Por qué alguien no sale de ese círculo? ¿Por qué alguien dice, tengo 20 años de estar aquí y sigo luchando con lo mismo? Tengo 10 años de estar aquí y la lucha es la misma. Tal vez en diferentes circunstancias, pero lucho con lo mismo. ¿Cuál es la razón? Yo te preguntaría, y ahí le preguntaría a alguien, ¿por qué seguís tú a Jesús? ¿Estás buscando al Dios que te va a hacer un milagro en tu vida? ¿Y esa es la razón para que tú estés hoy acá? ¿O lo estás siguiendo porque Dios es Dios? Porque Dios es todo. O sea, si Dios me dice, yo le he estado pidiendo a Dios 21 años por la conversión de mi papá, y eso no llega, y no ha llegado. Y así te lo puedo decir. Y han sido mis momentos de pleito en algún momento con el Señor. Que me he enojado y que le he dicho y que le he pataleado y que me he enojado y que he dejado de orar porque me siento enojada con Él. Porque no ha cumplido eso. Y le he dicho, he sido tan descarada que le he dicho, te he servido tanto y tú no sos capaz de cumplirme esto. Pero ¿y qué pasa si es parte de mi prueba? Y yo no digo que tal vez en el momento yo confío en Dios y yo sé que aunque sea en el último momento de su muerte, mi papá lo va a reconocer, porque yo necesito y yo quiero y le pido por su salvación. Y yo creo que Dios no se puede negar ante esta súplica. Posiblemente antes mi manera de pedirlo era porque la razón por la cual yo quería que Él se convirtiera era que me iba a beneficiar a mí, porque yo no me gustaba como era mi papá. No me gustaba verlo de alguna manera como él era, ¿verdad? Entonces me iba a beneficiar a mí. Yo quiero su conversión porque yo quiero ser feliz. Claro, era por egoísmo, ¿verdad? Por egoísmo. Entonces yo tengo que saber por qué estoy siguiendo yo a Dios. Estoy siguiendo a Dios porque quiero que me sane de una enfermedad. Pero ¿qué pasa si mi enfermedad va a ser parte de mi vida? ¿Qué pasa? O sea, Dios es Dios. Y miren, yo tengo una compañera de Redil que la amo y que oro por ella y me encanta. Y ella hablaba y decía que le iban a hacer una punción porque iban a ver si tenía un tumorcito, si era benigno o maligno, y que alguien le decía, ¿y no te da miedo de morir? Y ella le contestó, no me da miedo a morir. Si me muero es porque Dios me quiere ahorita con Él. Y si no me muero es porque Él quiere que todavía siga parte de su plan. Pero ella no es cualquier mujer, te voy a decir. Ella es una mujer que todos los días va al Santísimo. Que cada clase que va a preparar le pregunta. Y si alguien escribe algo en el chat del Redil, le dice, voy a ir al Santísimo y te contesto después. O sea, vive con Dios. Tu prueba tú la puedes vivir de una manera en libertad y aceptando tal vez lo que sucede a tu alrededor y decir, Señor, si esta es parte de mi prueba, gloria a ti. ¿Cuántos santos vivieron su vida? Si leemos la vida de santos, ¿cuántos santos vivieron encarcelados? Fueron acribillados, perseguidos, los mataron. Y todo fue, y decían, fue a causa de Cristo. Los discípulos. O sea, entonces, cuando yo vivo en realidad una vida en oración, la bendición que usted va a tener va a ser que su prueba o dificultad usted la va a aprender a ver de una manera diferente. Porque no va a saber si Dios la va a permitir más tiempo o no. Eso que acabas de decir, justo yo lo hablaba ayer con alguien. Si vos te vas a ver la palabra de Dios y ves todos estos profetas que pasaron 1000 cosas y pasaron ese momento que, Señor, ya no quiero, decía Jeremías, ya no quiero dar profecías porque solo digo cosas malas, o ya no quiero hacer no sé qué, o ya no. Y ellos tuvieron ese momento de pelearse con Dios o pelearse con un ángel, ¿sí o no? Leemos un montón de historias y es como, ya, Señor, o sea, por favor. Pero al final, todo vio la gloria de Dios. Y yo le decía a alguien, el mismo Dios a quien clamó, por quien clamó Noé, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, Ruth, Esther, Jesús, es el mismo Dios que tú y yo clamamos. Amén. En ellos obró, también va a obrar en mí. Pero yo tengo que hacer esa parte de dejar
dejar que Dios sea Dios en mi vida. Y que tú decías algo para mí, lo resumo en que no se trata de mí, se trata de Él. Amén. ¿Sabes que yo creo de que hay algo que es el sentido de lo que está diciendo la Majo? Porque cuando tú te falta ese sentido del que estamos hablando, que es la oración en tu vida, eso que estabas necesitando, queriendo o viendo en tu vida, se vuelve una carga para ti. Porque vos crees que es una prueba, pero realmente cuando tu oración llega a ser el centro, ese problema, eso que vos querías, ya no se vuelve una carga. Ese se vuelve una bendición para ti. Entonces ya no te pesa, pero lo disfrutas. Tu papá no está convertido, pero lo disfrutas no estando convertido. O sea, tenías el problema aquel que no sé qué, ya no te preocupa, podés dormir bien porque ahí está el problema, pero se volvió una bendición en tu vida. Entonces ahí es donde se glorifica a Dios, creo yo. Porque cuando vos llevas ese problema a tu oración, entonces el problema deja de ser la parte principal de tu vida, sino que Dios llega a ser la parte principal de tu vida. Y ahí cambió completamente todo el sentido de eso. Entonces le encontrás el gusto a la oración. Mira, pero ¿por qué no? Y esa pregunta yo creo que el que tenga oídos que oiga, ¿verdad? Y cada uno de los que nos está escuchando. Ok. ¿Por qué ese deleite que habla Majito? ¿Por qué ese sentido que habla Manolo de que cambia el sabor de tu oración? Porque le diste el centro a Dios y tiene sentido la enfermedad, la prueba y todo. Entonces vuelvo al punto anterior. ¿Por qué hay gente que sigue patinando? Y digo gente en el sentido de que ayudémonos entre todos. Ese es el punto de mi pregunta. ¿Hay enemigos en mi oración, María José? ¿Hay enemigos en la oración? ¿Hay algo confabulado para que no salgamos de eso y no disfrutemos esto que Manolo describe y que tú describís de una manera tan dulce y espectacular en mi relación con Dios? Sí, y yo los tengo que descubrir. Y uno de los enemigos principales que el enemigo que Dios reprenda lanza es la falta de tiempo. Y yo se los decía en algún momento, o sea, muchas veces decimos, ¿y por qué no oras? Y hablas con personas y estás orando. No, fíjate, no estoy orando. O sea, quiero que mi vida esté resuelta, quiero sentirme plena y feliz con Dios, pero no hice el esfuerzo de orar, ¿me entendés? O sea, quiero como una solución, pero somos como a la ya, como necesito la respuesta ya. Y posiblemente no vivo en oración, pero en el momento pasó algo y yo dije, ya, Señor, o sea, por favor, resolveme esto, pero ya, o sea, necesito la respuesta ya. Y cuando no viene esa respuesta me desilusiono. Pero mucho tengo que ver en mi caminar con la falta del tiempo. No me tomo el tiempo suficiente para estar con el Señor. Y vas a aprender a escuchar la voz de Dios cuando tú comenzás a estar a sus pies, leyendo su palabra. Hay algo y nos dicen, nos inculcan constantemente, lee la palabra de Dios. Y tal vez antes de la oración dejamos la lectura, ¿verdad? Y escuchamos, y en algún momento lo hablábamos con la Cindy, decía, es que yo no oigo a Dios, fíjate. O sea, la Cindy tiene buena relación con Dios porque Dios a ella le habla, pero a mí Dios no me habla, fíjate. No, y Dios tiene muchas maneras de manifestarse. Lo que pasa es que tan alerta estoy yo a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Entonces, pero una de las cosas más importantes para poder escuchar y aprender a escuchar la voz de Dios es cuando yo comienzo a leer su palabra, porque es palabra de Dios. Entonces, al escucharla, o sea, si usted en algún momento ha dicho, yo no escucho la voz de Dios, comience a leer la palabra de Dios, porque allí va a encontrar lo que Dios le quiera decir, y en algún momento que usted pasa una dificultad, usted se va a acordar de aquella cita que leyó, y usted de repente va a estar en el versículo, o sea, a medida vas leyendo y le decís al Señor, Señor, háblame hoy. O sea, así como escrutar la palabra, hay una palabra que te encanta, hay una palabra que toca tu corazón, y hay una palabra en esa cita que te movió, pero comenzaste tú a leer palabra de Dios.
Entonces, un enemigo que yo tengo principal es la falta de tiempo y comenzar a hacer monólogos. O sea, usted comienza y dice, hoy sí, me voy a poner las pilas para poder comenzar a orar, y que me persigné, hice todo, tengo la lista, la chorrera de cosas que yo le tengo que decir al Señor, ¿vea? Y comienzo a hacer un monólogo. Y muchas veces no nos queda ni tiempo para escuchar cuando Dios nos responde. Para escuchar la respuesta, ni tan siquiera después de decir, Señor, voy a leer un versículo, voy a leer algo, o estar atento. Y eso que el monólogo es bien interesante, porque bueno, lo hablábamos contigo. Es bien común decir, hice un monólogo con Dios. O sea, hablé yo sola, no me dio el tiempo, como tú decís, para escuchar respuesta. No sé si me respondió o no, ni siquiera sé cómo me responde. O sea, ni siquiera identifico su voz, ni siquiera sé cómo lo voy a hacer. Entonces, ¿sabes qué? Solo yo hablo porque Dios no habla. Y yo me voy al otro lado, y yo te lo decía a ti ayer. ¿Y qué tal si yo llego mejor a un monólogo en esa oración? Pero el que hable sea él. No, nunca hemos estado en un monólogo donde es el que hable, nada más. ¿Por qué? Porque yo no puedo callarme, no puedo callarla. ¿Por qué no me callo un día y dejo que el monólogo lo haga él? Yo me imagino un monólogo de Dios creativo, chistoso, amoroso, poderoso, divertido. Me imagino todas las características de Dios en ese monólogo. Pero lo hemos escuchado miles de veces eso, y creo eso se llama la contemplación, ¿no? Amén. Tú llegas a la presencia de Dios a hablar con Él y tú te sellas la boquita. Pero qué tan fácil es, qué tanto lo logramos, qué tan real. Exacto, pero es que es fácil. Que lo vivimos, ¿verdad? Pero es fácil cuando tú realmente ya sos dócil. Pero ya hiciste todo lo que la Majito ha dicho. Exacto, y más que va a decir. Pero esto es logrado con el músculo. Pero quiero traer a colación algo que la Majito nos dijo backstage, que es: necesitas, para cumplir todo esto, necesitas la presencia del Espíritu Santo. Amén. Porque uno de los problemas, que es el problema principal de todo lo que estamos hablando, es la falta de paciencia. Y si lo ves, eso es un fruto del Espíritu Santo. Cuando tú clamas al Espíritu Santo, entonces tú podés menguar el problema que tenés ahí arriba, para darle chance a Dios que hable. O sea, todo bien hilado. Y ¿sabes qué? Te pongo para uno poderlo entender, y yo lo escuchaba de un padre porque a mí me encanta oír, o sea, en este proceso que yo le he dicho, yo le dije al Señor en algún momento, Señor, dame sabiduría. ¿Sabes qué? Necesito de tu sabiduría para lo que vos me has encomendado. Y el Señor me dijo, búscala. Esa fue su respuesta, búscala. Yo le dije, pero si tú fuiste a la tienda del encuentro con Moisés y pusiste a todos, que llamaste a uno de cada tribu y le diste de un solo la sabiduría, así la quiero, Señor, así la quiero que me la des porque tú tenés el poder. Búscala. Me dijo, búscala. Entonces, yo no me canso de leer la palabra de Dios porque realmente tengo una sed de querer aprender, y veo podcast de repente, o sea, trato de educarme, pues, o sea, el Señor nos llama también a educarnos, a buscar, o sea, si a mí me cuesta la gula, bueno, voy a buscar cómo puedo salir de la gula, ¿vea? O cuál es el fruto, cuál es la virtud, ¿vea? De cada una de las cosas. ¿Le cuesta usted es alguien con ira? Busque la virtud. ¿Cómo va a ir trabajando esa virtud de lo que a usted le cuesta? Pero me encantó un sacerdote que hablaba, que decía que cuando tú tenés una relación y cultivas la relación con alguien, un amigo, con tu mamá, o sea, llega un momento que te puedes sentar con esa persona y comenzás a hablar. O sea, yo me siento con la Cindy y puedo pasar horas hablando, horas. Pero llega un momento en que tal vez podemos estar las dos en silencio, y tal vez una haciendo alguna cosa, otra haciendo la otra cosa, y saber que simplemente estás en compañía con la otra persona. Y entonces viene, y allí ya no te estorba el silencio de Dios, porque tú puedes estar ahí en silencio sabiendo que Dios está ahí frente a ti, que está ahí viéndote, y que Él
puede ser que en ese momento te hable o puede ser que en algún otro momento te hable, pero no te estorbe el silencio. Y el silencio es lo que muchos le tenemos miedo, que nos afligimos cuando hay silencio. Te inquieta el silencio. Inquieta, o sea, no puedo estar, pero pensá cuando tú estás estás en la casa con tus hermanos, con tus primos, con tus papás, y ya hablaste, almorzaste, y después todos están en la mesa, y unos están viendo alguna cosa, otros haciendo otra cosa, y no te molesta estar en silencio. O sea, ahí llega, yo tenía una amiga que me decía, íbamos las dos en el carro y me decía, mira, ¿te has dado cuenta de que hablamos y hemos pasado 15 minutos sin hablar? Sí, me dijo, pero no nos molesta el silencio. O sea, tanto nos conocíamos que no nos molestábamos ir en el carro las dos calladas, porque muchas veces estás viendo hasta qué plática sacar con la otra persona para no quedar callada. Pero cuando hay tanto amor y tanta confianza, no te importa eso. Entonces, hay ese momento. Simplemente disfrutar ese deleite, esa contemplación que dice Manolo, de la presencia de Dios. ¿Ya? Vamos a ir a un corte con esta belleza, Majito, me encanta, y no se mueva, que venimos con el último bloque de la Casa del Alfarero. Escuchemos la siguiente alabanza. Tan solo, pensando en el ayer, ardiéndome los ojos de tanto que lloré. Aquí me ves sentado, pensando en lo que fui. Estoy desesperado y tú llegas a mí. Quiero lo que tienes que ofrecerme, sé que es mucho. Yo sé bien que tú eres justo lo que busco. El amor, ven, lléname de ti. Tú quieres paz, tú quieres luz y todo lo que hablan de ti. Tú quieres mil respuestas a preguntas del pasado. Ven y bórrame lo malo, ven y calma mi sufrir. Tú quieres tantas cosas buenas. Tócame. De ser yo, quitándome el escudo que le puse a tu amor, un amor que está presente en todo lo que das. Así dice la gente, regálame esa paz. Quiero lo que tienes que ofrecerme, sé que es mucho. Yo sé bien que tú eres justo lo que busco. Tú quieres luz y todo lo que hablan de ti. Tú quieres mil respuestas a preguntas del pasado. Ven y bórrame lo malo, ven y calma mi sufrir. Tú quieres tantas cosas buenas. Tócame. Preguntas del pasado, ven y bórrame lo malo, ven y calma mi sufrir. Tú quieres tantas cosas buenas. Tócame. Continuamos con la Casa del Alfarero.
Bienvenidos nuevamente a la Casa del Alfarero. Sin duda alguna, un tema demasiado espectacular, de profundidad, y que no sea este un tema más de oración, hermano, sino que sea este un punta de lanza para que usted se siente hoy, mañana, no más, a encontrarse con su amado, a encontrarse con Dios. María José, yo siempre he dicho, y decime vos si estoy equivocado, Manolo, me pueden corregir, solo hay dos maneras de conocer a Dios. O sea, yo puedo presentarte a alguien y decirte, mira, esta persona es así, 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 pero hasta que tú no la conozcas, tú no vas a saber cómo es esa persona, porque si no la vas a conocer bajo mis ojos, bajo mi mirada, ¿sí o no? Sí. Y para mí hay dos únicas dos maneras de conocer a Dios, es orando y leyendo su palabra. Llámese como lo hagas y como tú lo has descrito hoy, no hay otra manera. Yo no puedo decir que conozco a Dios si yo no hago esto, porque ¿de dónde me agarro? Pero, Majito, estoy segura que hay muchos más tips que tú nos pudieras dar de cómo tu oración cambió y has logrado esta relación tan íntima con Dios. Sí, fíjate que, como yo les decía, la palabra de Dios fue algo que me ayudó, y como se los mencionaba, que era algo que me llevó a realmente reconocer la voz de Dios. Lo principal es que pasemos tiempo a solas con Él, que también ya lo hemos hablado ahorita aquí, ¿verdad? De tener ese momento, de buscar un momento, que lo ideal, y dice la palabra de Dios, que tiene que ser antes de que salga el sol, en la mañana, pero cada uno de nosotros podemos buscar un tiempo que sepamos que realmente le vamos a dar un tiempo de calidad al Señor, ¿ya? Para mí es bien importante que nosotros lleguemos con un corazón limpio delante de Dios. Acuérdense de que es esa nubecita, algo lo que me impide llegar al Señor, ¿verdad? Es lo que no me permite verlo. Y fíjate que a mí he visto, y solo lo quiero decir así, porque cuántos de nosotros, incluso por pandemia o por miedo de salir a misa, tenemos más de un año de no confesarnos. O sea, y vamos cargando, y sí tenemos esa confesión tal vez espiritual, pero no estamos realmente con un corazón limpio. Y yo te garantizo que va a llegar un momento en que te va a costar. O sea, te va a costar llegar a los pies del Señor de esa manera. Entonces, si no lo ha podido hacer, salga a confesarse. De verdad, busque al Señor en confesión. Y si lo puede hacer, haga un examen de conciencia, pero un examen sincero, donde usted se desnude delante de Dios. Pídale al Señor ser obediente. No busque lo que usted quiere, sino que sea dócil a aceptar la voluntad de Dios. Cuando todos lo sometemos a la voluntad de Dios, vamos a ser obedientes, y el que es obediente no se equivoca. Esa es la verdad. Y por último, yo les puedo decir, pongan alabanza, canten alabanzas. A nosotros nos han enseñado que alabar es como orar 2 veces. Entonces, llénese de alabanzas. Hay alguien que me decía en todo este proceso de qué nos estamos alimentando. ¿Qué es lo que yo escucho? ¿Escucha usted Netflix? ¿Escucha las noticias? ¿Escucha qué oye? ¿De qué se está llenando? ¿Se llena de Dios? ¿Se llena de esperanza? ¿Se llena en su baño? Ponga alabanzas. Yo le contaba a la Cindy que Dios me ha desmoronado cantando en una alabanza que de repente con una frase me quebró completamente. Y viene en esa misma docilidad de lo que Dios quiere hacer en ti, porque Él actúa en cualquier momento que tú se lo permitas. Entonces, cante alabanzas y no permita que si ahorita no llega usted a una asamblea, que la pantalla se lo impida, porque ese impedimento solo está en su mente y en su corazón. Eso no es cierto. Usted puede recibir a Dios porque su corazón lo anhela, y cuando su corazón lo anhele, Él va a llegar. ¿Vean? Esos son los tips que te puedo dar. Gloria a Dios. Majito, mira, y si nos pudieras compartir un testimonio, tal vez corto, de algo, de tu relación con Dios, pero en tu naturalidad, en tu día a día, algo que no es grandote, como uno se imagina los testimonios que, wow, me pasó esta gran cosa, y uno piensa que Dios actúa solo en eso, sino que actúa en las cosas chiquitas, en el día a día de nuestra vida. ¿Pudieras compartir un testimonio con nosotros? Fíjate que sí, yo se los contaba tras bambalinas. Cuando tú le preguntas al Señor realmente, Señor, yo quiero
quiero ser dócil a escucharte, a saber que tú tenés un mandato y qué es lo que puedo hacer yo por ti. Fíjense de que algo que a mí me ha motivado bastante es estar leyendo cosas del Espíritu Santo, porque yo le dije, quiero conocerte, Espíritu Santo. O sea, de verdad te quiero conocer. Y cuando somos sensibles, y había algo que decía que si la bendición no llega muchas veces a mí, es porque muchos hijos de Dios tienen sus oídos tapados y no oyen la indicación del Espíritu Santo para que la bendición llegue a alguien. Y voy a contar que hace unos meses mi esposo de repente sintió que lo movió algo para poderle decir, ¿sabes qué? Necesitas ayuda para alguien por situaciones que estaba viviendo, y esa persona le dijo, no, ¿sabes qué? No, ahorita estamos bien, no hay ningún problema. Y en nuestro corazón realmente estaba el deseo de querer ayudar, pero dijimos, bueno, tal vez ahorita no lo necesita, más adelante sí, tal vez lo vaya a necesitar, entonces guardemos esto que queríamos ayudar, guardémoslo. En la tarde yo recibí una llamada y lo sorprendente fue que me dijo, el Señor me puso que te llamara a ti, o sea, no te conozco, o sea, no sé por qué, sí me conocía esa persona que me llamó, pero me dijo, no sé por qué tú, o sea, si pude haber llamado a cualquier otra persona más cercana de esta persona, pero ellos están pasando una necesidad y el Señor me puso que te dijera a ti esa necesidad. Y me puse a llorar. Habían una situación económica difícil en la casa de ellos y el Señor ya nos lo había puesto. Yo le dije a Fernando, ¿sabes qué? No nos podemos resistir a cuando exista un impulso, negarnos en el momento. Lo tenemos que hacer inmediatamente y dejar que Él actúe. Y así hay muchas cosas que yo te puedo contar, pero para mí tal vez de lo más cercano ha sido ese momento que Dios nos puso en nuestro corazón a ayudar y que tal vez en el momento no lo hicimos, pero recibir inmediatamente después una llamada, eso fue el Espíritu Santo. Y cuando tú dejas que el Espíritu Santo hable, Él siempre actúa y nunca se queda con eso, Pero lo importante de todo eso que estás diciendo es de que tú estás sensible a la voz de Dios. O sea, a ese pequeño detalle y poder entender que esa persona se transformó en la voz de Dios. Porque Dios te puede llegar a hablar por una persona, pero también te puedo hablar al oído, también te puedo hablar en la lectura o en la alabanza. Dios te puede hablar de infinidad de formas. Lo importante es cómo está tu corazón de dócil a escucharlo, porque tú has sido fiel en estar con Él todos los días en la oración. Eso Amén. Hace la diferencia en todo. Amén. Y al final, como decir, aquí en la Comú lo decimos también, el beneficiado sos tú mismo. O sea que nosotros mismos estamos labrando nuestra estaca porque no queremos la bendición. O sea, si tú sos obediente, péguese a Dios, ore, y el beneficiado al final va a ser usted mismo. Amén. Hermano, lo que acabaste de decir bien lindo, porque bien cierto, o sea, se lo dijo a Dios, lo escuchaste por el Padre, o por el libro, por el Padre, hicieron la llamada porque ejecutaron y luego recibiste una llamada, o sea, por todas las vías. Confirmación. Ajá, por todas las vías. Y esas son las vías que Dios va a usar para hablarnos siempre el corazón. Estemos atentos, estemos de verdad, como digo, atentos a lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, porque el Señor siempre nos quiere dar más, nunca se va a quedar con nada en nuestro corazón. Manolo, tenemos un minuto y a mí me encantaría que tú pudieras compartir un testimonio de lo que en tu relación natural con Dios se da en tu día a día. Yo te podría decir, necesito como 2 días para poderte hablar. Pero Dios conmigo es impresionante. Yo
no es por jactarme, pero realmente mi vida depende y cuelga de la mano de Dios. Yo no muevo un dedo si yo a Dios no se lo he consultado o no se lo he dicho. Empieza mi día orando y empiezo desde que yo me subo al carro. Es más, solo para decirte, una vez alguien me dijo, Manolo, ¿y ya oíste esta canción? Se lo prometo que hasta se trabó el botón de mi aparato de música dentro del carro. O sea, no oigo radio porque todo el día paso hablando con Dios. O sea, pareciera, ¿cómo se llama? Fantasioso, pero realmente yo ni siquiera radio oigo. Estoy en la oficina, hablo con Dios en todo sentido. Entonces, para mí, mi vida es un milagro por completo, en cosas tan pequeñas como en cosas grandes. O sea, le entrego la carga de mi celular que se estaba acabando, como también le entrego el proyecto inmenso que viene en mi vida. Y en todo veo la mano de Dios. Para mí, mi vida por completo es una presencia de Dios. Y todo es porque realmente he logrado llegar a tener esa afinidad directa de poder hablar con Dios. O sea, yo sí lo escucho, y lo escucho audible. O sea, yo sí lo siento en mi corazón, lo veo y lo puedo detectar donde está. Siempre, siempre. Pero es por lo mismo, por lo que está hablando Majo. Para mí es una realidad y me encanta tanto el tema, porque yo lo puedo vivir. Entonces digo, hey, entonces yo no estoy loco porque realmente había alguien más igual que yo, porque me encanta. O sea, es fascinante realmente tener esa relación con Dios. Bueno, me va a tocar quedarme a mí con mi testimonio porque el tiempo se acabó. Otro día se los cuento o les cuento un montón, porque aquí siempre les contamos nuestras historias con Dios. Y vamos a hacer otro programa quizás de testimonios así, porque creo que vale la pena el adorar, alabar a Dios y testificar de que Él es un Dios vivo y real. Solo falta clamarlo. Majito, hemos llegado al final del programa. Ha sido una delicia y un deleite también tenerte a ti, de verdad. Como dije al inicio, estamos los tres. A mí me encanta porque por sí hacemos y deshacemos en esas pláticas intensas fuera del programa, y hoy lo pudimos hacer adentro del programa. Eso me encanta. Majito, por favor, una oración clamando al Señor de cierre, y que también los demás que nos escuchen puedan tener esa relación con Dios que el Señor tiene contigo también. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mi amado Señor, Espíritu Santo, quiero clamarte para que vengas a este lugar. Tú nos has estado acompañando a lo largo de esta hora de programa. Quiero pedirte tu bendición por Manolo, por Cindy. Dale sanidad. Ven y derrámate en amor, Espíritu de Dios. Y te quiero pedir por cada uno de mis hermanos que nos están oyendo. Que el día de hoy tal vez están en necesidad de encontrarse cara a cara contigo. Mi Dios, enamóralos. Susurra a su oído y hazles sentir el deseo, un despertar de que te necesitan. Para estar a tus pies no hay palabras mágicas, Señor, ni hay técnicas, porque tú nos quieres sencillos, porque tú nos quieres auténticos como nosotros somos, y de esa manera poder llegar a tus pies. Hoy te clamo por cada uno de mis hermanos que nos ven, por cada uno de mis hermanos que te sintonizan, que necesitan de ti. Que tú llegues a lo más profundo de su corazón y que penetres en su corazón y que hagas un nuevo despertar, que les des sed de ti, y a ti, Espíritu Santo, impúlsalos. Si lo que les cuesta es despertarse, sé tú el que vengas a despertarlos, y que en obediencia se puedan levantar a ti para poder comenzar a cultivar y a nutrir esa relación que necesitan tener contigo. Ven, mi Señor Jesús, ven a llenar nuestros corazones y ven a bendecirnos a cada uno de nosotros. Amén y amén. Amén.
Bueno, nos despedimos, Manolo. Amén. Gracias, gracias. Gracias, Majito, qué oración más linda. Y gracias a todos ustedes porque se han estado conectados y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y que haya sido de una tremenda bendición. Así que los esperamos el miércoles a las 4 de la tarde, como siempre, ¿verdad? Y nos pueden ver por todas las redes sociales y especialmente por la radio El Salvador del Mundo. Que el Señor me lo bendiga. Hasta el otro miércoles. Que Dios los bendiga. Hemos presentado La Casa del Alfarero en radioelsalvadordelmundo.com. Como